historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el honor de su atención. En este programa hoy me voy a referir precisamente a una colonia que está en medio de dos colonias muy importantes, que es Mixcoac y Tacubaya, que es la colonia San Pedro de los Pinos, que San Pedro de los Pinos era una extensión de terreno de Tacubaya. Tacubaya, aparte de que ha sido histórica y se tuvo la iniciativa de traer el centro de la ciudad hacia Tacubaya porque es una zona muy alta y no se inundaba, y en el centro pues acuérdense que se inundó, hubo una inundación muy fuerte que duró 5 años. Bueno, pues Tacubaya siempre ha sido un punto de referencia tanto para hacia el centro de la ciudad, hacia el norte de la ciudad, hacia la puerta poniente de la ciudad, o sea, lo que es Santa Fe, de ahí partir hacia arriba, hacia Santa Fe, y de lo que es hacia el sur. Pero obviamente uno de los más importantes puntos de referencia después de Tacubaya era Mixcoac. Pero cuando nace la colonia San Pedro de los Pinos, que es relativamente nueva, pues muchos desconocen esta historia de San Pedro de los Pinos y hoy lo vamos a platicar, que también lo pueden encontrar en la página que he creado, www.sanpedropinos.galeon.com. Ahí está toda la historia, está la historia de la secundaria número 8, del mercado de tradición de mariscos, los mejores mariscos, todavía mejor que los de Mixcoac, déjenme decirles, por sus tamaños y en camarón, en sus preparativos y de herencia familiar, pues el mercado de mariscos de San Pedro de los Pinos. Y dice así: a finales del siglo XIX nace la colonia San Pedro de los Pinos y es una prolongación de las haciendas de Tacubaya y Mixcoac. Esta nueva colonia queda en medio de las colonias antes mencionadas que la anteceden en antigüedad. El rancho de San Pedro de los Pinos y Santa Teresa ocupan los terrenos de la actual unidad 8 de agosto y colindaban con la antigua población de Tacubaya en su costado sur. En 1824 se crea el Distrito Federal y existió 193 años hasta el 2017, que se cambia el nombre por la Ciudad de México. Aquí al señor Mancera, nuestro ex jefe de gobierno, pues yo creo que le falló estudiar un poquito la historia y el por qué y el cómo. Pero bueno, yo aquí se las estoy dando, es la historia no contada, por eso luego los gobernantes cometen ciertos errores por desconocer la historia y repiten esos errores. En 1929 se terminan los municipios, a lo que ahora hemos vuelto. Bueno, desde el 29 no había municipios, se vuelven delegaciones. Entonces en 1929 se terminan los municipios para crear las 16 delegaciones. Hacia 1886 se había trazado en dichos terrenos poco más de 20 manzanas y para 1900 la naciente colonia se comenzó a poblar. Su traza urbana muestra una retícula ortogonal bien definida en la cual se distingue la nomenclatura numeral de sus calles. Sí, porque sus calles van a ser marcadas por avenida, avenida 3, avenida 2 y por calle 9, calle 17, calle 4. Así es como va a ser la nomenclatura de las calles en San Pedro de los Pinos. Ya terminada la Revolución Mexicana,
inicia la urbanización de la zona, caracterizada también por el establecimiento de algunas fábricas hacia la parte poniente, o sea, hacia la salida, hacia el camino hacia Santa Fe, hacia la salida poniente de la ciudad, donde van a hacer minas de arena, donde van a nacer las nuevas fábricas. Había una fábrica de vidrio, donde hace muchos años uno llevaba botellas y esa fábrica hacía canicas. Entonces tú llevabas tus botellas, las entregabas ahí con el velador o en la puerta principal y te daban tu puñito de canicas según cuántas botellas llevabas. Y había canicas muy bonitas, agüitas, chispitas, todas estas. Pero lo que va a prevalecer hasta nuestros días es la famosa cementera tolteca. Hubo varias, pero la tolteca todavía sigue. A finales de la primera mitad del siglo XX, la colonia se ve dividida al abrirse la Avenida Revolución y que le secunda la Avenida Patriotismo. O sea que San Pedro de los Pinos va a ser dividida por dos grandes avenidas, una de norte a sur y otra de sur a norte, que va a ser Patriotismo, y la otra va a ser Avenida Revolución. Posteriormente sus límites se verían conformados en realizarse las grandes obras viales con la creación del anillo periférico y el viaducto Río Becerra. Para finales del año 2003 se incluyen las obras del distribuidor vial del segundo piso en la avenida San Antonio, que esto se lo debemos al jefe de gobierno de aquel entonces, el ahora señor presidente, don Manuel Andrés López Obrador. Y bueno, San Pedro de los Pinos tiene una parte arqueológica muy interesante. Está la famosa pirámide que solamente se ve, si ustedes vienen en carro, viniendo de sur a norte, sobre la lateral del periférico van a ver un basamento y hasta el periférico hace una como curva, un puentecillo. Precisamente van a ver varios montículos en forma de pirámide con pasto. Bueno, pues esa pirámide, aunque la veamos tan insignificante y que no se puede visitar, porque es uno de los reservorios, vamos a decirlo así, de uno de los laboratorios de investigación arqueológica del INA, está resguardado del INA, bajo el cuidado del INA. Ahí traen todas las piezas arqueológicas que encuentran de varios lugares de la ciudad, ahí son estudiadas. Y ya después se ve si se mandan a antropología o se quedan ahí. Por eso, solamente con un permiso especial se puede accesar a la pirámide. Pero esa zona arqueológica precisamente está en la división sobre Avenida San Antonio, cargado de San Pedro de los Pinos, por eso digo que pertenece a San Pedro de los Pinos, aunque luego dicen la pirámide de Mixcoac, se conoce de alguna manera porque está en la zona limítrofe, y en la zona de Nonualco, que va a ser pasando el periférico, ya hacia la parte poniente. Y dice así: Mixcoac es un nombre derivado de las palabras mixquic, nube, y coatl, serpiente, lo cual quiere decir nube de serpientes. Ese nombre pertenecía a un personaje venido del norte, que era un chichimeca, que con el tiempo arriba a la cuenca de México, ya siendo cazador y recolector, se transforma en agricultor. Mas este personaje era de alta alcurnia de esa época, y todo indica que sería el padre de Quetzalcóatl. Fíjense qué hermoso. Mixcoatl, no Mixcoac, Mixcoatl se convierte en una deidad al ser protector de los cazadores. La imagen de Mixcoatl tiene un atavío que lleva un arco, flechas y chimali. Chimali es un escudo protector. Es de los pocos personajes que aparecen armados. Siendo el dios de la cacería, le permite mostrar la importancia
que con el tiempo adquirió y crece su culto en ese tiempo o época, se le construye un templo ceremonial. El sitio del vestigio histórico hoy conocido como la pirámide posiblemente haya quedado abandonado por su destrucción causada por los conquistadores en 1521. Esos señores llegaron y díganme que no destruyeron. Pero bueno, mucho tiempo después el arqueólogo Eduardo Noguera es quien se encarga de investigar este sitio y realiza los primeros descubrimientos. Después confirmarían dichas investigaciones y aportaciones todos estos hechos históricos. El mantenimiento y la conservación está a cargo del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no está abierto al público. Esta construcción, que en 1521 la destruyen los españoles, ya posteriormente, 1 o 2 años después, al ver la importancia que tenía este lugar, ellos mismos lo reconstruyen. Es tan importante que aparece en el códice o mapa de Uppsala o Uppsala. Voy a hablar de él, sobre el mapa de Uppsala. Este mapa aporta una visión de la cuenca de México en la primera mitad del siglo XVI, muy posiblemente actualizado entre 1536, que estaba el virrey de Mendoza, por cierto, y 1550, con la participación de los alumnos del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco. Acuérdense ustedes que Tlatelolco era la ciudad hermana de Tenochtitlan, y donde estaba el gran Teocalli, donde estaba la gran escuela para formar guerreros y también cuestiones culturales. Conserva elementos prehispánicos que se advierten en personajes, ríos, manantiales, animales, bosques, y el muro o albardón en el lago de Texcoco. Acuérdense que ese albardón o ese muro que aparece ahí en el mapa de Uppsala, por eso es importantísimo, y desgraciadamente no está aquí en México. Ahorita les voy a decir dónde está. Ese albardón es el que les hace el rey poeta, el señor de señores de Texcoco, Nezahualcóyotl, para dividir las aguas de las dulces a las saladas. Se encuentra también marcados en el códice o mapa de Uppsala, ya colocados, Tacubaya, Mixcoac, Tlatelolco, Coyoacán, Xochimilco, Chimalhuacán e Iztapalapa, y tiene evidencias de las calzadas de Tlacopan, Iztapalapa, que comunicaban a Tenochtitlan hasta el año 1521 y posteriormente a la Ciudad de México. O sea, ese códice de Uppsala está impresionante. Por caminos de tradición prehispánica transitaban hombres y caballos de los trabajos en el campo con pastores, con vacas y ovejas, y del lago pesca y patos. O sea, describe que había en tierra, de qué sobrevivían, y en la cuestión lacustre también de qué sobrevivían los que vivían en Tenochtitlan. Destacan la Sierra Nevada y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, las sierras de la Jusco, la de las Cruces, que sería el monte de las Cruces, por acá donde ahora es la Marquesa, y la de Guadalupe, donde ahora es el lago de Guadalupe. El pantano dibujado en el pergamino se encuentra, bueno, se encuentra el pantano, se encuentra todo era un gran mapa. Y esto está en el Museo de Uppsala, y Uppsala está en Estocolmo, en Suecia. Ahora bien, el pantano dibujado en este mapa de Uppsala, la ubicación es diferente, ya que tiene el poniente arriba, el oriente abajo, el norte a la derecha, y en el sur está a la izquierda. El mapa de Uppsala es de gran importancia y pocos saben la gran información que contiene, ya que a través del tiempo
En su estudio se han encontrado en dicho mapa el glifo de la serpiente que lleva una nube en la cabeza, el cual corresponde al glifo de Mixcoatl, y es el glifo que se utiliza en la actualidad, ya que es una de las denominaciones, visto desde la pictórica, que nos hacen entender el sitio. Por eso allí en Mixcoac está la fuente con 7 víboras que de sus lenguas bípedas arrojan agua, que a veces funciona o luego no funciona, pero abajo la base, el basamento de esa fuente es como una nube. Aquí está la explicación precisamente, ¿verdad? El cual era la salida hacia Santa Fe por la parte poniente, Coajimalpa y el Valle de Toluca. Todo eso se encuentra dibujado en dicho códice. En este sitio se realizaron en la pirámide que corresponde a San Pedro de los Pinos, o en esta división, se realizaron sacrificios y ofrendas antes de salir a cazar rumbo al sur, hacia el cerro de Zacatepetl, hacia por donde hoy es Perisur. En el Parque Miraflores, que pertenece aquí a la colonia San Pedro de los Pinos, existió un manantial natural, y en ese lugar existió un basamento piramidal y unos baños rituales de purificación, en los cuales se bañaban los altos jerarcas aztecas, pero sobre todo se bañaba la hija de Moctezuma II, Tecuichpo, que ya después al bautizarse se va a llamar Isabel Moctezuma. Y después Cortés tiene que ver con ella y le hace una niña, y después, bueno, Cortés hizo y deshizo también aquí. Este ritual era precisamente antes de comenzar la cacería, la cual se le conocía como la fiesta de la caza. La historia de la pirámide de San Pedro de los Pinos, el sitio arqueológico llamado la pirámide de San Pedro, es el número 150 declarado en el catálogo de sitios arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El llamar serpiente de luna es una ilusión a la Vía Láctea Amizcoatl, dios de la caza. La pirámide era un sitio estratégico a la orilla del poniente del lago de Texcoco. Imagínense, hasta acá llegaba el lago, qué interesante, qué hermoso. De gran fertilidad en sus tierras, gracias a que se encontraba en una área montañosa y boscosa, la cual tenía numerosos ríos, manantiales y arroyos. Y si es de creerse, porque en los dos parques que existen en la colonia San Pedro de los Pinos, el Miraflores y el Pombo, hay bombeo de agua, hay pozo de agua. Entonces, por algo es esto. La pirámide presenta varias etapas constructivas, siendo la más antigua la del periodo preclásico hacia el año 1000 de nuestra era. Está hecha de adobe, de petate y piedras de río. En su segunda etapa cubre casi por completo todo lo que es el pasto. Los vestigios de la primera etapa son cubiertos por la segunda, con una clara influencia teotihuacana en su plataforma ceremonial. La etapa más reciente es la tercera. En esta etapa se encuentran objetos en cerámica del tipo azteca y cholulteca. En el periodo posclásico, Mixcoatl dependió del señorío de los tepanecas de Coyoacán, y tiempo después los mixtecas dominarían la zona reconstruyendo el templo de Mixcoatl. De alguna forma, la pirámide de San Pedro de los Pinos sobrevive a la destrucción hecha por los conquistadores, y hacia el sur, algunos kilómetros más adelante, se establece el poblado español de Mixcoatl, dejando sin uso el centro ceremonial. Octavio Paz, premio Nobel, quien vivió
a principios del siglo XX en Mixcoac, con su abuelo Irineo Paz. Él, junto con sus primos, descubren una pequeña pirámide cuando jugaban en el campo. Se los dice a sus familiares, pero no le creen y no lo toman en serio. Pasa el tiempo hasta que Manuel Gadmio, quien era muy amigo de la infancia, era muy amigo de la familia y conoce muy chiquito a Octavio Paz. Paz le dice y lo invita y lo lleva a visitar este lugar. Entonces lo lleva con sus primos y los chamaquillos que andaban por ahí y le cuentan precisamente su descubrimiento y lo guían hasta el lugar. Y por eso todas las exploraciones que se hacen en 1920 son a base del descubrimiento de Octavio Paz y de sus primos, pero ya lo toma muy en serio y lo lleva a cabo don Manuel Gadmio, gran antropólogo. La pirámide estuvo a punto de ser destruida hacia 1960 con la construcción del periférico. Se logra rescatar en su parcialidad, ya que esta vía pasa por un lado de la construcción histórica prehispánica. Sí, pasa por un lado, pero hay una fotografía que está tomado y está el puente que hace, tuvieron que puentear, porque si le escarban más abajo de donde está el periférico, la pirámide continúa prácticamente hacia el otro lado del periférico. Repito, se ve del periférico viniendo de sur a norte por la lateral, a la altura de donde está pasando el anillo de San Antonio, enfrente del Costco, sin hacer comercial. Bueno, pues ahí es donde está la pirámide. Entonces, en 1968, gracias a los 19 Juegos Olímpicos, a la Olimpiada de México 68, que fue la número 19, la zona arqueológica se protegió y restauró, porque era un boom para todo el mundo, para todos los visitantes. Y en época de los 70 se construye la Casa de Cultura llamada La Pirámide, que está a un lado de la zona y que desgraciadamente, bueno, pues no, ha caído en manos no se le ha dado el servicio, vamos a decirlo así, no se le ha dado la utilidad que se le debe de dar por ciertos convenios, por ciertos intereses creados sobre esta Casa de Cultura. Pero esta es la historia no contada y es muy interesante hablar sobre San Pedro de los Pinos, donde pues al final se dice que Emiliano Zapata, cuando sirve a Nacho de la Torre, quien fuera yerno de don Porfirio Díaz, es el del grupo de los 41, porque Nachito era raro, pues hasta acá había tanta agua que aquí venía a que abrevaran sus caballos, unos caballos que, como buen caballerango que era don Emiliano Zapata Salazar, traía, porque él en algún momento le sirve a don Ignacio de la Torre. Pero esa es la historia no contada, pero cierta. Amigos, amigas, esperando haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Que la pasen lo mejor posible en compañía de su familia. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, deseándoles lo mejor de todos los tiempos. Hasta pronto.